Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión dentro del programa virtual del Congreso de Cardiopatías Congénitas. Esta sesión va a consistir sobre trasplante, asistencia en trasplante cardíaco y asistencia circulatoria, y la hemos dividido en dos partes. La primera es una lección magistral a cargo de Luis García Greta, del Hospital La Paz. A continuación, un breve descanso con espacio para una o dos preguntas y acto seguido una presentación de varios casos clínicos a cargo de varios hospitales, el propio Hospital de La Paz, el Vall d'Hebron de Barcelona y el Gregorio Marañón de Madrid. Y pasaremos todos los casos seguidos para dar por concluido y al final una pequeña ronda de preguntas hasta ajustarnos al tiempo establecido, que es una hora escasamente. Así que sin más, damos paso a Luis García Greta con su vídeo presentación. Buenas tardes, os voy a hablar del trasplante y asistencia ventricular en pacientes con cardiopatía congénita en nuestro país. Sabéis que el registro de la ISHLT registra todos los trasplantes del mundo y es un registro voluntario. Hay unos entre 100 y 120 grupos que hacen trasplante cardíaco infantil en el mundo y esto es el número de pacientes que se trasplantan anualmente a niños menores de 18 años y que llegan más o menos a 700 y que, como veis, ha ido aumentando en los últimos años. Muchos de estos pacientes actualmente llegan con asistencia ventricular mecánica y en los últimos años veis que supera el 30% y se acerca al 40% de los casos. En verde son asistencias ventriculares de larga duración y en azulito claro con ECMO, que cada vez llegan menos con ECMO al trasplante. Pero la posibilidad de llegar al trasplante con asistencia ventricular es diferente según el diagnóstico de los pacientes. Hay muchísimos más pacientes con miocardiopatía dilatada que llegan con asistencia ventricular. Aquí veis en amarillo que en más del 50% de los casos entre el 2010 y el 2018 llegaron al trasplante con asistencia, pero solo aproximadamente el 13% de los pacientes con cardiopatías congénitas, fundamentalmente con asistencias ventriculares izquierdas y algunos con asistencias biventriculares. La supervivencia del trasplante en el Registro Internacional del Trasplante Cardíaco por épocas. Aquí veis las últimas dos épocas son del 2002 al 2009 y del 2010 al 2017 y veis que la supervivencia a largo plazo ha superado claramente el 75% a los 5 años del trasplante y se acerca al 85% al año del trasplante. La mortalidad fundamental es la mortalidad inicial, tanto quirúrgica como fallo precoz del injerto. Y la supervivencia tardía es muy aceptable. En cuanto a la supervivencia de los pacientes con asistencia ventricular, aquí en verde están pintados los pacientes con asistencia ventricular y está superpuesta a la línea roja que son los pacientes en código electivo. Quiere decir que los pacientes se han estabilizado con asistencia ventricular mecánica y se han trasplantado en mejor situación frente a los pacientes con ECMO en azul que siguen teniendo una mortalidad alta en el perioperatorio, aunque luego se estabiliza. El registro español, a diferencia del internacional, es un registro obligatorio. Aproximadamente se trasplantan unos 300 pacientes al año, tanto niños como adultos, en España, y los datos se publican anualmente en la Revista Española de Cardiología. Los niños aquí están puestos en azul, que veis que es un porcentaje pequeño, aproximadamente un 10%, y ese número de pacientes ha ido creciendo en los últimos años y llega aproximadamente a los 30 con distintos picos, ¿vale? ¿Cuál es la supervivencia actuarial? La supervivencia actuarial de los pacientes trasplantados como grupo global está aquí en la gráfica de la izquierda y es como del 70% a los 5 años y del 60% a los 10 años y por encima del 50% a los 15 años de todo el grupo
de trasplantes de España desde el principio del trasplante. Si analizamos por periodos, la supervivencia en verde y en amarillo en los últimos años pues es como del 75 al 80% a los 5 años del trasplante. O sea que vamos mejorando. Y si vemos por edad, seguimos teniendo muchos problemas con los pacientes menores de 1 año, muchos de ellos porque tienen cardiopatías congénitas intervenidas frente a los niños más mayores. Y si vemos la supervivencia por código de urgencia, los pacientes que están en código urgente pero que tienen una asistencia ventricular tienen una supervivencia mucho mayor que los pacientes urgentes que no tienen una asistencia ventricular porque no se les ha podido poner o porque tienen una cardiopatía o por otros motivos. Y el código electivo tiene una supervivencia muy similar al grupo de los pacientes asistidos. Esto ya lo hemos publicado en una revista que se llama Pediatric Transplantation y en la que vimos que la asistencia ventricular no influye negativamente en la supervivencia del trasplante y que los resultados son peores con ECMO. Actualmente en España ha ido aumentando claramente el número de dispositivos de asistencia ventricular que ponemos. En los últimos años son como del 35% de los pacientes, con un número total de 46 pacientes asistidos, y en el último año se acerca a la mitad de los pacientes han llegado al trasplante con asistencias. El tipo de asistencias fundamentalmente son Berlin Heart o Levitronics, que está aquí puesto en azul. Unas son de flujo continuo y el Berlin Heart de flujo pulsátil. La supervivencia también, comparando el registro internacional y el registro nacional, los pacientes con cardiopatías congénitas en este lado en verde y en este en azul tienen peor supervivencia que los pacientes con miocardiopatías. En cuanto a las indicaciones actuales de trasplante, en situaciones de patologías complejas han ido disminuyendo claramente los pacientes con hipoplasia izquierda. A nivel mundial prácticamente se hace Norwood siempre y trasplante en raras ocasiones como indicación primaria, y ha aumentado el caso de cardiopatías congénitas de otro tipo, siendo los diagnósticos de cualquier tipo de corazón univentricular izquierdo los más frecuentes y transposiciones de las grandes arterias a los que se habían hecho correcciones tipo switch atrial en años anteriores. En cuanto a la supervivencia de los pacientes con cardiopatías congénitas y asistencia ventricular, esto es una diapositiva recogida del PEDIMAX que recoge todos los pacientes con asistencias ventriculares. Pues los pacientes con asistencias ventriculares y cardiopatía congénita tienen una mortalidad del 36% a los 6 meses del trasplante frente al 12% de los pacientes con miocardiopatía, y la posibilidad de trasplante a los 6 meses es del 29% en los pacientes con cardiopatías frente al 60% en los pacientes con miocardiopatías. O sea que los pacientes con cardiopatías congénitas van claramente a la zaga. Y podemos decir como resumen que el trasplante cardíaco sin cirugía previa es limitado, que muchos pacientes, estamos viendo pacientes graves en situaciones críticas posoperatorias que necesitan asistencia ventricular, muchos de ellos con corazones univentriculares en distintas fases de corrección, que la posibilidad de asistencia es más limitada en pacientes con cardiopatía congénita y que además la posibilidad de trasplante en estos pacientes con cardiopatías congénitas y asistencias ventriculares es mucho más limitada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Greta, por su presentación, dándonos unas pinceladas sobre la situación actual y las tendencias que se prevén a medio, corto plazo sobre la situación en nuestro país sobre trasplantes. A continuación, Álvaro, mi comoderador y colega de La Paz, va a dar paso a presentar los siguientes casos clínicos.
Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente, a continuación vamos a presentar los casos clínicos. Bueno, hay cuatro casos clínicos, al final más o menos duran entre todos unos 45 minutos aproximadamente. El primero es un caso de miocardiopatía restrictiva y drenaje venoso pulmonar anómalo parcial, que lo presento yo mismo, que soy cirujano cardíaco del Hospital Universitario La Paz. El segundo caso es un caso de miocardiopatía hipertrófica con obstrucción severa biventricular, que lo presenta el doctor Gil Jaurena, que es el jefe de servicio de cirugía cardíaca congénita del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, como todos le conocéis. El tercer caso es un caso de atresia tricúspide y Glenn. Lo presenta una cardióloga pediátrica del Hospital de Valle de Brón, Paola Dolader. Y el último caso es un caso de fallo de ventrículo derecho sistémico y asistencia de hardware, que presenta Óscar González, que es un cardiólogo de la unidad de insuficiencia cardíaca de cardiología de adultos del Hospital Universitario La Paz. Vamos a ver todas las presentaciones de seguido y después haremos pues, un pequeño debate, unos pequeños comentarios, o que sabéis que tenéis abierto el correo para poder mandar preguntas que os puedan surgir durante las presentaciones. ¿Vale? Sin más dilación, pues yo creo que podemos proceder a las presentaciones. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo quería agradecer a la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas su invitación para presentar este caso clínico en esta mesa de trasplante cardíaco y asistencia. El cuadro clínico sobre el que vamos a tratar es sobre una miocardiopatía restrictiva y drenaje venoso pulmonar anómalo que fue por la vía del trasplante. Bueno, este es un poco el índice que vamos a seguir, ¿no? Vamos a ver una pequeña introducción, el objetivo de esta presentación. Luego después expondremos un desarrollo del caso clínico y finalmente unas conclusiones y una introducción a una discusión que podemos tener posteriormente con el resto de los ponentes y los miembros de la sala. Bueno, de todos es sabido que cuando nos enfrentamos a un trasplante cardíaco, sobre todo a nivel pediátrico, pues hoy en día hay una escasez de órganos y muchos de estos niños permanecen en lista de espera durante mucho tiempo. Esto hace que muchos de ellos sufran un deterioro clínico importante y no pueden aguantar al trasplante sin la interposición de una asistencia mecánica circulatoria, ya sea de corta o de larga duración, muchas veces como puente a trasplante, ¿no? También sabemos todos que en las cardiopatías congénitas pues hay situaciones anatómicas no convencionales en muchos casos que se asocian a esta insuficiencia cardíaca terminal, ya sea una miocardiopatía asociada a un defecto estructural o una propia cardiopatía congénita que requiere de trasplante. Pues bien, estas situaciones pueden constituir un problema para que esa asistencia ventricular o esa asistencia mecánica circulatoria funcione de una forma correcta cuando hay defectos estructurales asociados y bueno, pues se plantea un poco si reparar ese defecto estructural en el tiempo de la implantación de la asistencia podría solventar estos inconvenientes. El caso clínico que presentamos pues versa sobre esto precisamente y nosotros describimos un poco cómo en este caso hicimos una intervención conjunta para la reparación de un drenaje venoso pulmonar anómalo parcial derecho y el implante de una asistencia ventricular izquierda como puente de trasplante en un paciente con una miocardiopatía restrictiva. Intentaremos también analizar un poco el por qué actuamos de esta manera y finalmente pues un poco en la discusión intentar abrir posibles ventanas terapéuticas diferentes que podrían haber sido también plausibles en este caso. El caso clínico que nos atañe es un niño de 3 años trasladado a otro hospital, al nuestro, aquí al Hospital La Paz, en junio del 2019. Estaba ya diagnosticado de miocardiopatía restrictiva con drenaje venoso pulmonar derecho a vena cava superior, sin CIA. Estaba en un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva, pero no en grado terminal. Una vez que vino aquí a nuestro hospital se hizo un estudio completo de dicho paciente y se presentó en sesión médico-quirúrgica y se incluyó en lista de espera de trasplante cardíaco. Podemos ver, ahora vamos a ver las imágenes del eco,
pero este paciente lo que tenía era una disfunción diastólica restrictiva severa del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección normal, la fracción de eyección del ventrículo derecho también era normal, las aurículas severamente dilatadas con insuficiencia mitral y tricúspide severa e hipertensión pulmonar sistémica. Como podemos ver aquí en los ecos, vemos las aurículas, la dilatación biauricular muy importante, la insuficiencia mitral, tricúspide severa, la insuficiencia mitral severa y también tenía hipertensión pulmonar a nivel suprasistémico. Sistémico y suprasistémico en algunas ocasiones. En el cateterismo se corroboraron estos datos, cateterismo que se hizo previo a la inclusión en la lista de espera de trasplante, donde se veía una elevación de las presiones de llenado de las cavidades izquierdas y derechas, así como una hipertensión pulmonar postcapilar severa con presiones, con resistencias vasculares pulmonares normales. Esta es la imagen de la resonancia que fue realizada en el otro centro previo al traslado, donde podemos objetivar aquí el drenaje venoso anómalo parcial de las venas pulmonar media y superior del lóbulo derecho a la vena cava superior, más o menos como a 1 centímetro, centímetro y medio de la desembocadura de la misma en la aurícula derecha. Aquí lo vemos en la reconstrucción en 3 dimensiones. Pues bien, este paciente ingresó en planta. Después del estudio se intentó optimizar el tratamiento médico de cara a darle el alta en espera a su trasplante cardíaco, pero la verdad es que la evolución del pequeño no fue buena. Hubo un empeoramiento progresivo con necesidades crecientes de medicación anticongestiva, diuréticos, betabloqueantes. Finalmente, incluso en la planta se tuvo que iniciar una perfusión de milrinona y progresivamente el pequeño fue presentando un empeoramiento y una refractariedad a este tratamiento médico. Vista esta situación, pues ya se presentó en sesión médico-quirúrgica para discutir la actitud que se llevaría a cabo en caso de que no llegara al trasplante cardíaco, pues, es decir, la implantación de la asistencia y qué hacer en dicho momento. Eso lo veremos lo veremos en la siguiente diapositiva. Y ya en octubre, a los 4 meses de ingreso, en el contexto de un shock séptico por candidemia, con cuadro bajo gasto, pues precisó de ingreso en la unidad de cuidados intensivos con intubación y ventilación mecánica y como dato llamativo o nuevo en el ecocardiograma se objetivó que el ventrículo izquierdo había empezado a disfuncionar con una FEBI del 26%, ¿no? En esa situación, pues precisamente nos planteamos lo que habíamos visto en la sesión médico-quirúrgica, ¿no? Y la actitud terapéutica a llevar en ese momento nos daba 2 opciones quirúrgicas. Obviamente pasaba por la instauración de una asistencia mecánica circulatoria, que habíamos pensado nosotros una asistencia de larga duración en un paciente que está en lista de espera de trasplante, pero se nos planteaba la disyuntiva de si reparar o no en ese momento concomitantemente el drenaje venoso pulmonar anómalo parcial derecho que tenía el paciente. Obviamente esto tenía sus pros y sus contras. Probablemente los pros sería que si en el mismo acto quirúrgico reparamos el drenaje venoso pulmonar, pues íbamos a cortar, a eliminar un cortocircuito izquierda-derecha, íbamos a disminuir la sobrecarga de volumen que tenía el ventrículo derecho y quizás eso fuera suficiente para intentar evitar el implante de una asistencia ventricular biventricular, es decir, en el lado derecho también puede ser que simplemente con la asistencia ventricular izquierda y la reparación del drenaje, ese ventrículo derecho fuera capaz de mantener el gasto suficiente como para reflexionar la bomba izquierda. Por contra, lo que teníamos era pues varias cosas. Una de ellas era que íbamos a tener que clampar el corazón con la repercusión y provocar isquemia, con la repercusión que podía tener esto propiamente en el ventrículo derecho a la hora de la respuesta para esa asistencia, para evitar esa asistencia derecha. Y la otra era que en el contexto de un cuadro clínico de sepsis, más por un hongo, pues íbamos a tener que implantar material protésico para la reparación del drenaje, ya fuera su corrección por parche intercava o por técnica de Warden, lo cual pues no es lo mejor en un paciente que además va a tener un dispositivo ventricular y las cánulas ventriculares que ya de por sí pueden ser focos de acantonamiento para esa cándida, ¿no? Finalmente optamos por esta última decisión valorando los pros y los contras
y realizamos la reparación del drenaje y el implante de la asistencia ventricular izquierda. Como vemos aquí en esta imagen, pues lo que nos encontramos en quirófano fue lo que ya se había visto en las pruebas de imagen, un drenaje venoso pulmonar anómalo parcial de 3 venas pulmonares que pertenecían al lóbulo superior y medio del pulmón derecho, drenando aproximadamente a 1 centímetro, centímetro y medio de la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha. El paciente no tenía comunicación interauricular y para la corrección del drenaje pues se optó por una técnica de Warden, puesto que el parche intracava en este caso iba a robar mucho territorio de cava y vamos a tener que poner un parche externo para ampliar la cava externa, la cava superior, con lo que podría suponer luego esto a la hora de la reconstrucción o del implante del trasplante de cava que íbamos a realizar posteriormente, ¿no? Bueno, se optó por esta decisión, se hizo la técnica de Warden seccionando la cava superior por encima de la desembocadura del drenaje, el cierre del cabo proximal y apertura de una CIA con tunelización de ese canal de venas pulmonares hacia la aurícula izquierda con un parche de Gore-Tex. Asimismo, cuando se fue a realizar el Warden, pues nos dimos cuenta que la vena cava superior no llegaba de forma adecuada a la orejuela derecha, por lo tanto tuvimos que interponer un conducto de Dacron de 8 milímetros en la vena cava superior hasta la orejuela derecha. Una vez acabado la parte de la reconstrucción o la reparación del drenaje venoso parcial, pues se procedió a la implantación de la asistencia ventricular izquierda con una cánula en el ápex de 9 milímetros, según técnica habitual, y la implantación de una cánula aórtica del número 6, pues con un conducto auxiliar de Dacron de 8, y se tunelizó todo a través del tejido celular subcutáneo y se conectó a un ventrículo de 15 centímetros cúbicos. En el posoperatorio, bueno, en quirófano, a la hora de la salida de bomba para la valoración de la asistencia ventricular derecha, ver si era necesario en ese contexto, lo que vimos es un correcto funcionamiento de la asistencia ventricular izquierda con una mejoría de la función biventricular, con ausencia de dilatación de ventrículo derecho, y una presión estimada en el ventrículo derecho, una presión estimada pulmonar por la insuficiencia tricúspide de aproximadamente unos 40 milímetros de mercurio. O sea, en ese momento consideramos que no era necesario el implante de una asistencia ventricular derecha y el paciente pasó a la unidad de cuidados intensivos pediátricos para seguir el posoperatorio. La verdad es que el posoperatorio, desde el punto de vista hemodinámico, fue bastante estable, no precisó en ningún momento de esa asistencia ventricular derecha accesoria, se estuvo manejando bien hemodinámicamente solamente con la asistencia ventricular izquierda de la corrección del drenaje, manteniendo las presiones pulmonares siempre por debajo del 40-50%, pero lo que sí que apareció es pues clínica infecciosa, ¿no? Este paciente empezó a presentar cuadros de fiebre y de neumonía por Staphylococcus aureus methicillin resistente, así como bacteriemia por el mismo y también neumonías por Pseudomonas. A pesar de probar múltiples terapéuticas antibióticas, pues el paciente no presentó mejoría de su cuadro infeccioso y finalmente, aproximadamente el día 36 después de la cirugía, presentó un cuadro de hemorragia pulmonar que imposibilitó la oxigenación del paciente, por lo cual optamos por cambiar el dispositivo de asistencia ventricular tipo Berlin por un dispositivo tipo Levitronix, intercalando un oxigenador entre medias en espera de recuperar esa situación pulmonar para poder oxigenar al paciente. En este contexto, bueno, se había descartado endocarditis infecciosa habiendo realizado ya ecocardiogramas transesofágicos y en ese contexto, pues con fortuna, a los 4 días pues, del implante o del cambio de la asistencia, pues tuvimos una oferta para este paciente y entonces se realizó el trasplante porque consideramos en ese momento que era su mejor opción terapéutica. El pulmón había mejorado algo y el contexto infeccioso estaba más o menos controlado, aunque no resuelto del todo. Sin embargo, pensando que tanto las cánulas como todo el material, el dispositivo, las cánulas
y el material protésico implantado podían ser el foco de la infección, probablemente, a pesar de la inmunosupresión que iba a suponer el trasplante, la retirada de todo ese material protésico podía ser bueno para la evolución de la infección. Y bueno, así realizamos el trasplante, se hizo un trasplante estándar de los que solemos hacer, con una exéresis en el donante para técnica Vicava, y en el receptor lo que sí que hicimos fue retirar todos los parches, el parche de la comunicación, de la aceptación de la comunicación interauricular, el parche de PTFE, dejando el casquete de aurícula izquierda con el cabo de vena cava superior que venía con el drenaje de las venas pulmonares anómalas. Se quitó, insisto, todo el material protésico para evitar cualquier sospecha de endocarditis, y se implantó el corazón según la técnica habitual. La verdad es que la evolución en este caso fue satisfactoria. El paciente mejoró de su cuadro infeccioso, pudo ser extubado sin problemas a los 2-3 días, y se procedió a la alta hospitalaria a domicilio a los 34 días post-trasplante. Este cuadro clínico, la verdad es que ha sido presentado, o sea, publicado por el doctor Nieto en la revista de cirugía cardiovascular. Bueno, las conclusiones un poco a este cuadro, a este caso clínico que presentamos es, pues bueno, hay escasa experiencia reportada de reparación conjunta de cardiopatías congénitas en implantes de asistencia ventriculares como puerta al trasplante, pero nosotros consideramos que el haber quitado ese shunt pudo ayudar a la mejoría de la función del ventrículo derecho, quitando esa sobrecarga de volumen y el hiperaflujo con ese componente de hipertensión que puede dar ese hiperaflujo. Y con esta estrategia pues conseguimos evitar el implante de una asistencia ventricular derecha. Ese soporte hemodinámico, a pesar de las múltiples complicaciones infecciosas, pues permitió la mejoría del paciente y la supervivencia, sobre todo hasta el momento del trasplante cardíaco. Entonces, bueno, planteamos un poco si la reparación de las anomías congénitas en el momento, estructurales, en el momento de la implantación de una asistencia, pues es una alternativa terapéutica que puede lograr un funcionamiento óptimo de la asistencia. Y un poco de cara a plantear la discusión posterior, pues es un poco intentar discutir precisamente estos ítems, ¿no? Uno de ellos es si hubiéramos implantado simplemente la asistencia ventricular izquierda, pues especular un poco qué habría pasado, ¿no? En algún otro centro hubieran procedido de esa manera, hubieran no reparado el drenaje y se hubiera puesto solamente la asistencia ventricular izquierda o más menos derecha. Habría sido un problema, nunca lo sabremos, pero intentar un poco especular y saber un poco la opinión del resto de los ponentes y de la gente de la sala. También una actitud que estamos llevando nosotros a cabo ahora es muchas veces en estos pacientes en el posoperatorio inmediato, de cara a implantar una asistencia de larga duración, interponemos un circuito de duración intermedia como puede ser la Levitronics, sobre todo en el posoperatorio inmediato, los primeros días de posoperatorio, porque para intentar evitar los problemas de anticoagulación y los problemas que puede dar la necesidad de antiagregación y anticoagulación con el Berlin Heart, en ese periodo inflamatorio y más infeccioso en este paciente, en un periodo pues un poco inestable, ¿no? Que es justo tras el implante de la asistencia y la estabilización del paciente, para luego posteriormente cambiar ese circuito y ya sí que ponerle la asistencia de la regulación tipo Berlin Heart. Y finalmente un poco también de tema de discusión, porque creo que es interesante, es valorar un poco el uso de la bivalirudina en el protocolo de anticoagulación del Berlin Heart. Nosotros, bueno, como todos sabemos, el Berlin Heart, sobre todo de niños muy pequeños, da muchos problemas a nivel de la anticoagulación, con muchos problemas tromboembólicos y a veces también hemorrágicos, y nosotros hemos cambiado un poco nuestra terapéutica siguiendo el protocolo de Boston, pues usando con el uso de la bivalirudina, y la verdad es que hemos tenido en los 3 últimos casos bastante buenos resultados con este protocolo, y era un poco, pues bueno, pues hablar también si le parece a la mesa un poco la discusión o la valoración del resto de los grupos sobre el uso de este fármaco en el manejo de la anticoagulación en el postoperatorio de las implantaciones de las resistencias ventriculares. Y pues nada, no hay mucho más que decir. Muchas gracias de nuevo a la sociedad. Esto es un poco
la bibliografía pues, que hay sobre estas cosas de asistencia circulatoria y situaciones anatómicas no convencionales. Y de nuevo agradecer otra vez a la mesa y a la sociedad pues, la invitación a dar esta charla. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Voy a presentar el caso de una miocardiopatía hipertrófica con obstrucción severa biventricular. El caso que nos ocupa es el de un varón de 5 meses y 4,5 kilos con un síndrome de Noonan y una miocardiopatía hipertrófica biventricular, como vemos en la eco adjunta, donde hay un grosor tremendo de la pared de ambos ventrículos. La situación del niño nos obligó a poner una lista de trasplante y debido al deterioro progresivo se programó para una asistencia circulatoria. Vemos una imagen apical, un eje largo de 4 cámaras, igualmente la hipertrofia severa con la aceleración en la salida de ambos ventrículos. La estrategia quirúrgica se basó inicialmente en colocar una asistencia izquierda con cánulas en el ápex y en la aorta y asociar una restricción infundibular en el lado derecho, tipo Fallot. El resultado inicial fue que nos vimos obligados a hacer una resección tan extensa del ventrículo izquierdo que incluyó ambos papilares, de manera que terminamos con una mitralectomía completa, pero sorprendentemente no generaba una regurgitación por cuanto que la cánula tenía un vaciado muy eficaz del ventrículo izquierdo. Sin embargo, a pesar de la resección infundibular en el lado derecho, no conseguimos mejorar la disfunción, de manera que finalmente el resultado fue una asistencia biventricular a la que además hubo que añadir un oxigenador intercalado en el lado derecho. Como vemos en esta imagen, una asistencia biventricular en la que se intercala un oxigenador, lo vemos con más detalle, en la línea de salida del ventrículo derecho. Lo hacemos aquí siguiendo las directrices que propugnaron nuestros colegas de La Paz, que publicaron el primer Scale Report en todo el mundo, por cuanto que es un circuito de baja impedancia y cualquier evento tromboembólico va a ir al pulmón en lugar al circuito sistémico. Me gustaría reseñar 2 detalles quirúrgicos. El primero de ellos es que sistemáticamente colocamos una membrana de Goretex no solo entre el corazón y el esternón, que nos facilita la reentrada, sino además otra en la pared posterior, de forma que rodea, como si fuese una caperuza, a la cánula apical y además genera un plano de clivaje entre la pared lateral y posterior del corazón y las cánulas, de forma que en el momento del trasplante nos facilita tremendamente la disección, ahorrándonos sangrado, adherencias y tiempo en definitiva. Y el segundo truco que utilizamos en estas circunstancias es lo que llamamos una canulación paracorpórea. En esta imagen vemos las 4 cánulas de una asistencia biventricular y en esta otra vemos cuál es el circuito inmediatamente previo al trasplante. Lo que vamos a realizar es, aprovechando las cánulas del Bernheim, conectarlo a la circulación extracorpórea antes de abrir el esternón. Y para ello utilizamos la cánula de la aurícula derecha, que va a ser el retorno venoso a la bomba, y la cánula en la aorta, que es el retorno arterial. Y si volvemos a la imagen de la derecha, nos fijamos cómo tenemos el circuito que nos facilitan los perfusionistas y lo colocamos encima del paciente con una doble Y. De manera que tenemos un doble circuito. Uno de ellos lo conectamos, como decíamos previamente, a la cánula venosa, que era la del lado derecho del Bernheim, y el otro a la cánula aórtica del lado izquierdo del Bernheim. De esta manera, antes de abrir el tórax, ya tenemos al paciente en circulación extracorpórea. Podemos además conectar opcionalmente las otras 2 cánulas, la de la arteria pulmonar y la del ápex, a los del circuito. Y la otra rama intacta de la línea la mantenemos para la canulación convencional en aorta y ambas cavas una vez que hemos abierto el tórax. Pero volvemos a nuestro caso. Después de haber puesto a este niño, primero una asistencia izquierda, después biventricular y finalmente un oxigenador intercalado, resulta que al tercer día post-asistencia llegó un corazón. El paciente estuvo en ECMO por fallo derecho durante 10 días, vamos a ahorrarnos la evolución postoperatoria y 5 años más tarde sufrió una aplasia medular que lamentablemente al cabo de unos 15-16 meses provocó el exitus. En resumen, un niño
con una miocardiopatía hipertrófica biventricular con síndrome de Noonan, asistencia circulatoria biventricular con oxigenador, ECMO durante 10 días, después del trasplante, el tercer día, perdón, y 6 años después fallece por una anemia. Y como conclusiones, en primer lugar, que la asistencia biventricular siempre en una miocardiopatía hipertrófica. Aquí pequé de ingenuidad, lo reconozco, pensando que podríamos ahorrarnos la asistencia derecha, cosa que no fue así. Curiosamente, aprendimos que puede funcionar bien una asistencia izquierda a pesar de no tener una válvula mitral. No podemos decir lo mismo de una válvula aórtica, y que siempre tenemos que tener prevista la posibilidad de una escalada en la asistencia, comenzando con una univentricular izquierda, quizá pasar a una biventricular o incluso intercalar un oxigenador. Y los dos detalles quirúrgicos, a modo de recomendaciones, como es la membrana de Gore-Tex cubriendo por completo el corazón y las cánulas, una posterior y otra anterior, y una conexión a circulación extracorpórea previa a la reentrada antes de abrir el tórax, que nos facilita la manipulación posteriormente. Muchas gracias y eso es todo por mi parte. Buenas tardes, yo soy Paola Dolader, trabajo en el Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Vall d'Hebron y os queríamos presentar un caso clínico. Se trata de un recién nacido a término de 24 horas de vida que presenta una saturación alrededor de un 80% y lo derivan a nuestro centro bajo la sospecha de cardiopatía congénita. La ecocardiografía al ingreso muestra una atresia pulmonar con septo íntegro, con una hipoplasia de cavidades derechas y una hipoplasia tricuspidia, con fístula coronaria y un ventrículo izquierdo no compactado. Aquí tenéis imágenes de la ecocardiografía, aquí en 4 cámaras donde podéis ver esta hipoplasia del ventrículo derecho con la hipoplasia tricuspidia, un eje parasternal largo donde se ve este ventrículo izquierdo muy trabeculado que cumple criterios de no compactación, las ramas pulmonares que eran de buen tamaño, una imagen supraesternal desde el plano supraesternal donde se ve este ductus tortuoso que era permeable, desde el subcostal un tracto de salida del ventrículo izquierdo que era correcto y esta imagen que es un eje parasternal corto donde se sospecha pues, esta fístula que se dirige hacia el ventrículo derecho. Con este diagnóstico se inicia una infusión de prostaglandinas y el paciente se mantiene estable y a los 9 días de vida se interviene para una colocación de una fístula de Blalow-Taussig modificada derecha de 4 milímetros, como podéis ver en las imágenes de la ecocardiografía. El paciente tiene una buena evolución posoperatorio y es dado de alta con aspirina y con captopril. Sin embargo, unos meses más tarde, el paciente ingresa con episodios de isquemia subendocárdica y con elevación de troponinas, con sudoración y frialdad de extremidades. Tenía un electrocardiograma y donde se ve estas desnivelaciones del ST y valorando el contexto del paciente y considerando que quizás tenía una fístula hiperfuncionante, se decide realizar un cateterismo pre-Glenn para realizar una cirugía de Glenn. El paciente en ese momento ya tenía entre 5 y 6 meses de edad y para estudio de la fístula coronaria. En el cateterismo pre-Glenn se ve un QPQS de 2,7 con un índice de NACAT de 155, con una presión pulmonar media en rama pulmonar derecha de 17 miligramos de mercurio e izquierda de 12 miligramos de mercurio y unas resistencias vasculares pulmonares de 1,3. Aquí tenéis imágenes del cateterismo donde podéis ver esta fístula coronaria que va de la coronaria derecha y rellena el ventrículo derecho hipoplásico. Aquí tenéis una proyección lateral donde se puede ver también esta fístula coronaria de gran tamaño. Y aquí es coronariografía izquierda, aunque también se rellena la fístula de la que hemos visto anteriormente, también desde la proyección lateral. Y aquí una imagen más selectiva. Con este cateterismo se considera favorable para la cirugía de Glenn y se realiza la intervención sin incidencias. Sin embargo, a pesar de que el paciente ya tenía la fístula de Blalow-Taussig, sigue presentando episodios de isquemia subendocárdica con elevación de troponinas y se decide que, se considera que la fístula coronaria puede jugar un papel en esta clínica del paciente y se decide realizar otro cateterismo para cierre de la fístula.
Este es el cateterismo en donde se realiza, después de la cirugía de Glenn, esta intervención, donde se pueden ver estos coils. Pero el paciente pues, presenta, al intentar cerrar esta fístula, una parada cardiorrespiratoria que precisa pues, de reanimación cardiopulmonar avanzada durante bastante tiempo y precisa entrada en ECMO venoarterial. Se canula a la paciente en la sala de hemodinámica. Como es una paciente con fisiología de Glenn y de 6,5 kilos, se realiza una canulación central con aurícula derecha, vena innominada y aorta. Aquí tenéis imágenes de la canulación, donde podemos ver las cánulas venosas y la cánula aórtica y una radiografía de tórax. Durante los siguientes días, la paciente se realiza hipotermia y se hacen valoraciones neurológicas que son favorables, seriadas, y se decide incluir en lista de trasplante cardíaco al día +4. Como se considera, se decide entonces pasar a la paciente a una asistencia de larga duración y al día 8 se cambia a asistencia con Berlin Heart. El problema que presenta la paciente es que presenta una hipoxemia severa ya desde quirófano, que ya está descrito en los pacientes con asistencia ventricular y con fisiología univentricular en Glenn, que en situación, cuando ya llevan varios días puede ser debido a fístulas, pero en el caso de esta paciente pensamos que quizás entre la extracorpórea y una intubación no favorecía el flujo del Glenn y tenía más retorno venoso por cava inferior, más desaturado, y esto hacía que la paciente pues, estuviera muy desaturada. En ese momento se plantearon varias opciones, como podía ser una fístula central o convertir a la paciente en Fontan para la asistencia o añadir un oxigenador, y se decidió pues, realizar una fístula sistémico-pulmonar central de 5 milímetros, y con esto la paciente pudo salir de quirófano y llegar a la UCI. Y tuvo suerte, a los 7 días después de iniciar la asistencia con Berlin Heart, hubo una oferta y se trasplantó con éxito y tuvo una evolución muy favorable, como podéis ver en la imagen. Revisando un poco la literatura, existe este estudio del registro PEDIMAX en el que hay 471 pacientes pediátricos en asistencia ventricular, de los cuales 108 están afectos de cardiopatía congénita, y de estos 108, 63 son ventrículo único. Como podéis ver en esta tabla, hay 23 pacientes en estadio 1, hay 21 pacientes en estadio 2 en situación de Glenn y 19 pacientes en situación de Fontan. Esta tabla es una tabla de supervivencia en la que podéis ver que los pacientes en estadio 1 tienen una supervivencia muy baja. Los pacientes en estadio 2 también tienen una supervivencia baja en asistencia ventricular, y sin embargo cuando están en estadio 3 tienen una supervivencia significativamente más alta. Por esto muchos estudios hablan de convertir a los pacientes que están en Glenn en Fontan cuando se pone asistencia ventricular. Enlazando un poco con este tema con otra paciente que tenemos actualmente ingresada en la unidad de cuidados intensivos, queríamos presentarla. Es una paciente también de 7,5 kilos, con mesocardia y dextroapex, con un ventrículo único de doble entrada con vasos en D-transposición y con hipoplasia de arco, paliada con Norwood y Glenn. Esta paciente, en el posoperatorio de la cirugía de Glenn, hizo unos cambios eléctricos con estas elevaciones del ST y con una curva de troponinas en la que podéis ver que hubo un ascenso significativo de las troponinas con un valor máximo de 36.315 nanogramos por decilitro, con un ecocardiograma con una disfunción ventricular moderada con una fracción de eyección alrededor del 40%. Se realizó una coronariografía en ese momento que fue normal, y a pesar de esta disfunción ventricular la paciente estaba clínicamente bien y se pudo dar de alta con tratamiento de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, ingresó al mes aproximadamente por una descompensación cardíaca con una disfunción ventricular que había pasado a ser severa y en una situación hemodinámica desfavorable. Aquí tenéis imágenes de su ecocardiograma, donde podéis ver esta disfunción ventricular severa con una insuficiencia valvular.
Y entonces, pues valorando las opciones de esta paciente, que estaba además hemodinámicamente inestable, se plantea la asistencia ventricular, pero bueno, es una paciente pues, en situación de Glenn y se consideraron varias opciones. La asistencia ventricular con Berlin Heart, aunque sabíamos que la hipoxemia podía ser un problema, la asistencia ventricular también con Berlin Heart, pero con fístula sistémico pulmonar, como la paciente que hemos explicado anteriormente, conversión a Fontan, como comentábamos anteriormente, o una ECMO con canulación central con cánulas de Berlin Heart conectadas a un oxigenador. Finalmente se decidió por esta última opción. Aquí tenéis imágenes de la cirugía donde podéis ver esta malposición cardíaca con este corazón en mesocardia. Aparte, las aurículas están en situación muy posterior y el ventrículo anterior. Se decidió colocar la cánula venosa en el apex del ventrículo, como podéis ver en las imágenes en este vídeo de la cirugía, cómo se coloca la cánula venosa. Y luego, posteriormente, se coloca la cánula de aorta, que se coloca en la neoaorta, que tenía en ese momento una insuficiencia leve y que no ha causado ningún problema posteriormente en la asistencia. Aquí veis cómo se coloca la cánula. Y luego podréis ver cómo queda la posición de las cánulas en la paciente. Aquí en esta imagen donde podéis ver las cánulas, cómo están situadas. Esta es una imagen de la paciente ya en la unidad de cuidados intensivos, que como veis pues está conectada a un oxigenador y está con una Levitronics. La paciente está muy estable con este tipo de asistencia y como podéis ver en sus constantes, a pesar de que la PVC no está monitorizada, pues tiene una saturación correcta. Lleva 2 semanas en este tipo de asistencia y de momento no ha dado ningún problema. Y esto es un poco los casos que os queríamos explicar. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Óscar González del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario La Paz y voy a presentar un caso clínico titulado Fallo de ventrículo derecho sistémico y asistencia hardware. Es un caso clínico del Freeman Hospital en Newcastle, donde estuve trabajando antes de mi incorporación en La Paz. No tengo conflictos de interés para el presente caso clínico. Se trata de un varón de 29 años de edad con historia de una cardiopatía congénita, una transposición de grandes arterias que había sido intervenida en la infancia con una corrección de Mustard. Posteriormente, el paciente en el seguimiento había desarrollado arritmias auriculares, fibrilación auricular y flúter auricular y se había realizado una ablación de flúter y 2 cardioversiones eléctricas de la fibrilación auricular. El paciente desarrolla disfunción severa del ventrículo derecho sistémico, así como insuficiencia de la válvula tricúspide sistémica significativa, y por el deterioro funcional que presenta y la presencia de un QRS ancho se decide el implante de un DAI resincro. No presenta otros antecedentes de interés. Su situación basal es un entrenador deportivo que había tenido que dejar de trabajar en los últimos años por su deterioro físico y estaba en tratamiento con bisoprolol, con enalapril y eplerenona para la insuficiencia cardíaca. Además tenía diuréticos a dosis intermedias, estaba anticoagulado con warfarina y tomaba amidarona para prevenir recurrencias de la fibrilación auricular. Lo que refiere en la consulta es un deterioro clínico progresivo de su clase funcional en los últimos años, que se ha hecho más acusado en los últimos meses y ha presentado 2 ingresos por descompensación de insuficiencia cardíaca con necesidad de tratamiento diurético intravenoso. El paciente actualmente está en clase funcional 3 avanzada. A la exploración física presenta una tensión arterial de 105/75 con una frecuencia cardíaca normal de 70 y leves datos de congestión, una leve ingurgitación yugular, así como datos de ascitis ligera y una hepatomegalia de 2 traveses de dedo y mínimos edemas bimaleolares.
En la analítica presenta un hemograma normal con un deterioro ligero de la función renal, con un aclaramiento de creatinina en torno a 60 mililitros minuto, con una creatinina de 1,2 y una función hepática con una ligera elevación de la GOT. Este es el ecocardiograma en la consulta del paciente. Presenta un ventrículo derecho sistémico que está dilatado y que está severamente disfuncionante, con una insuficiencia de la válvula V sistémica que es significativa, y el ventrículo izquierdo subpulmonar también está dilatado y severamente disfuncionante y presenta insuficiencia severa de la válvula mitral subpulmonar. Se hace un cateterismo derecho donde objetivamos una elevación de las presiones, presenta una elevación de las presiones en el canal de Cavas con una presión de 11, un aumento de la presión pulmonar con una sistólica pulmonar de 80 y una presión pulmonar media de 40 y una PCP también elevada de 20 milímetros de mercurio. Por tanto, el gradiente transpulmonar es de 20, que con un gasto cardíaco que está disminuido de 3,3 litros por minuto, hace unas resistencias vasculares pulmonares de 6 unidades Buts. Por tanto, en este paciente que está con tratamiento médico óptimo, que tiene ya un DAIRE síncro y que presenta este deterioro clínico, nos planteamos la posibilidad de opciones terapéuticas avanzadas. La opción de elección sería un trasplante cardíaco, pero en el caso del paciente, como acabamos de ver, presenta una hipertensión pulmonar significativa con unas resistencias vasculares pulmonares que están muy elevadas, de 6 unidades Buts. Por tanto, no podemos plantearnos el trasplante cardíaco de entrada. Como opciones nos quedaría tratamiento médico y tratamiento paliativo ante el deterioro del paciente o plantear el implante de una asistencia ventricular. Como ustedes saben, la corrección de Senning y Mustard ha sido clásicamente empleada en la transposición de grandes arterias y era el tratamiento de elección hasta la década de los 90, y los resultados a largo plazo del switch auricular pues, no son muy buenos. Los pacientes desarrollan insuficiencia cardíaca, arritmias, y hasta un 75% de los pacientes a los 25 años de la intervención no sobreviven sin la necesidad de un trasplante cardíaco. El ventrículo derecho se acaba deteriorando y pasados 15-20 años del switch auricular, como vemos en la gráfica de la derecha, la función del ventrículo derecho acaba decayendo y la mayor parte de los pacientes desarrollan disfunción ventricular derecha sistémica, moderada o severa. Por tanto, tenemos una población creciente de pacientes con fallo de ventrículo derecho sistémico y que desarrollan insuficiencia cardíaca, y en ellos el trasplante cardíaco puede tener una serie de retos. Por un lado está la hipertensión pulmonar, como es el caso de nuestro paciente, que puede ser una contraindicación para el trasplante, pero también son pacientes que tienen una anatomía compleja, que han tenido varias cirugías previas y que pueden presentar anticuerpos anti-HLA y por tanto estar hiperinmunizados y no poder realizarse un trasplante cardíaco. Por tanto, muchas veces el trasplante está contraindicado y en aquellos casos en los que se puede hacer tienen tiempos en lista de espera que pueden ser elevados y los resultados del trasplante pueden no ser tan buenos a corto plazo. Los dispositivos de asistencia ventricular se han incrementado ante la población creciente de pacientes con fallo de ventrículo derecho sistémico y se ha visto que producen una disminución de las resistencias vasculares pulmonares. En este primer paper que se publicó en el 99 se publicó el primer dispositivo, un HeartMate 1, que se puso en un paciente con un fallo de ventrículo derecho sistémico y un Mustard fallido. Y posteriormente se han ido publicando diferentes casos en la literatura, y en esta serie de 7 pacientes, también del grupo de Newcastle, se incluyeron pacientes con transpos y con transpos congénitamente corregidas y se objetivó que había una disminución significativa de las resistencias vasculares pulmonares con los dispositivos de asistencia ventricular. Pero, sin embargo, el uso de estos dispositivos en el fallo de ventrículo derecho sistémico tiene una serie de peculiaridades. La implantación de un dispositivo que está diseñado para el ventrículo izquierdo no es en el ápex, como ocurre en la mayor parte de los pacientes que reciben uno de estos dispositivos, sino que se hace en la pared lateral del ventrículo derecho. Y esto pues, puede hacer que el ventrículo no se descargue igualmente bien, y por otro lado también se pueden lesionar el aparato subtendinoso de la válvula tricúspide, y son pacientes que muchas veces el ventrículo únicamente con el implante del dispositivo no se descarga y no conseguimos disminuir la insuficiencia tricúspide residual, que además podemos agravar con la lesión de los músculos papilares en la cirugía. En el caso de nuestro paciente, decidimos el implante de una asistencia como puente a candidatura de trasplante, y se implantó un dispositivo hardware y además se hizo una sustitución de la válvula tricúspide en enero del 2017. El paciente no presentó complicaciones quirúrgicas, estuvo en reanimación durante 7 días y posteriormente fue trasladado a la planta hospitalaria.
Tras 23 días de la intervención, fue dado de alta. Al alta recibió tratamiento anticoagulante con warfarina y adiro a dosis altas por la asistencia ventricular y además se mantuvo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con bisoprolol, ramipril y eplerenona y recibió diuréticos a dosis altas inicialmente. El paciente fue mejorando de forma progresiva y a los pocos meses refería que estaba en clase funcional 1. Aquí podemos ver una foto del paciente yendo a la playa. No refería datos de congestión ni datos de bajo gasto y se había reincorporado a su actividad como entrenador físico. Por tanto, se hizo una reevaluación a los 6 meses con un ecocardiograma y un cateterismo derecho. Como podemos observar en esta imagen, en este vídeo, la función del ventrículo derecho sistémico sigue estando severamente deprimida, pero tenemos el dispositivo que está implantado en la pared lateral y la válvula tricúspide sistémica. Sin embargo, el ventrículo izquierdo subpulmonar ha mejorado significativamente, con una reducción significativa de sus dimensiones y una mejoría de su función sistólica. En este vídeo podemos ver el flujo a través de la válvula tricúspide y el artefacto que nos origina el dispositivo de asistencia ventricular en este paciente. Se hizo un cateterismo derecho y se vio una reducción significativa de las presiones. La presión en el canal de Cavas había caído a 5, la presión media pulmonar bajó hasta 22 milímetros de mercurio y la PCP hasta 10. Por tanto, el gradiente transpulmonar era de 12, con un gasto cardíaco normal de 4,6 litros y un índice de 2,4, hacían unas resistencias vasculares pulmonares de 2,6 unidades Woods. Por tanto, este paciente se consideró apto para trasplante cardíaco y se listó en lista electiva de trasplante cardíaco a los 6 meses del implante gracias al dispositivo de asistencia ventricular. Actualmente, debido al sistema inglés en el que conseguir corazones pues, es bastante difícil para pacientes que no están en un grado de urgencia, está en lista de espera todavía de trasplante cardíaco, pero en estos 3 años de soporte únicamente ha tenido una infección de la línea de salida superficial que ha sido tratada con antibioterapia oral y el paciente está haciendo una vida activa en clase funcional 1 y sin otras complicaciones. Quería comentar en función de este caso clínico pues, el papel de la sustitución valvular tricúspide concomitante en el momento del implante de una asistencia ventricular en aquellos pacientes que tienen insuficiencia de la válvula V sistémica significativa. Y estos son datos de un paper que está bajo revisión en este momento, también de Newcastle, de la serie completa hasta 18 pacientes que tenían seguimiento a 1 año. Siendo la mayor parte de ellos Mustard o Senning y 3 transposiciones congénitamente corregidas. En 6 de ellos, los 6 últimos, se hizo sustitución valvular tricúspide, que es el tratamiento estándar a partir del 2017 en el implante de una asistencia. Y como podemos ver en el grupo de sustitución valvular tricúspide, la disminución del gradiente transpulmonar es significativa, pero también se produce una reducción significativa de las dimensiones del ventrículo izquierdo subpulmonar y una mejoría de la función que no ocurre en aquellos pacientes que no tienen sustitución de la válvula tricúspide. Por tanto, en función de este caso, quería concluir que el implante de dispositivos de asistencia ventricular en el fallo de ventrículo derecho sistémico es una estrategia efectiva como puente a trasplante o a candidatura, que parece reducir de forma efectiva las resistencias vasculares pulmonares en aquellos casos que consideraríamos hipertensión pulmonar irreversible previamente, y que el papel de la sustitución valvular tricúspide concomitante podría asociar una mejora en los datos hemodinámicos y ecocardiográficos a medio o largo plazo de estos pacientes. Muchas gracias por su atención. Si tienen cualquier pregunta, estaré para responderla en el debate y en el correo electrónico. Muy bien, pues muchas gracias a los ponentes por todas las presentaciones. Juanmi, veo aquí que hay dos preguntas en la sala. Si te parece oportuno, las podemos realizar. Sí, adelante, porque nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Tenemos tiempo. Hay una pregunta de Silvia Escrivá que dice: muchas gracias por la ponencia. Tienen 2 preguntas y le preguntan a la doctora Colader ¿cuál es la causa fisiopatológica por la que los GLEN hacen más hipoxemia cuando están en asistencia ventricular? Y la segunda pregunta que le hacen es: ¿a qué atribuyen la isquemia del segundo paciente? No sé, Paola, si puedes responder a esto. A la primera es ¿por qué los GLEN fisiopatológicamente creéis que hacen más hipoxemia cuando están en asistencia ventricular? En este caso, explicarlo, vamos. Si podéis. Hola, bueno, yo soy Ferran Gran y estamos con Paola del trasplante. Los GLENs, porque hacen hipoxia, la verdad es que ya están hipóxicos, ¿no? Los GLENs saturan 70, 80. ¿Y por qué hacen más hipoxia?
al salir de la extracorpórea seguramente patología pulmonar que se añade a la fisiología del Glen, lesión del pulmón por la bomba y luego pues estando en Glen podrían desarrollar fístulas venosas del Glen a la cava y aparte de que tienes un muy buen gasto cardíaco en cava y tal vez menos gasto cardíaco en cava superior, que es la parte oxigenada, ¿no? Es el problema del Glen en asistencia. Una pregunta rápida. Y la segunda pregunta, perdona. Con respecto a esto, Ferran, 2 segundos, solo decirte, ¿tenía comunicación interauricular abierta el paciente? Lo digo porque a nosotros nos ha pasado que a veces cuando pones una asistencia, el hecho de la succión que hace la cánula del ápex hace que se desature el paciente también porque se lo lleva a través del drenaje que viene de la vena cava inferior, a través de la CIA, pasa a la aurícula izquierda y de ahí pasa al ventrículo y por eso también muchas veces desaturan. Nosotros hemos tenido que cerrar alguna CIA percutánea en algún paciente. O sea. Nosotros en el Berlin biventricular las cerramos siempre, pero este es un univentricular. En este había una mezcla, la cava inferior y la cava superior se mezclaba toda la sangre en el ventrículo único. Claro. Entonces, por eso desaturaba. Claro, la única sangre que se oxigenaba es la sangre que le iba a la cabeza, claro. Efectivamente, eso es una posible causa. La segunda pregunta era que a qué atribuíais la isquemia del segundo paciente. Pues la isquemia del segundo paciente ha sido una sorpresa. Yo lo atribuyo a algún evento posquirúrgico o quirúrgico transitorio, porque hizo un electro de isquemia claro, troponinas elevadísimas, disfunción ventricular y coronografía normal. La coronografía no fue en el puesto inmediato, pero no lo sé si fue algo trombótico transitorio, pero la verdad es que le hizo una isquemia, porque luego tenemos resonancia magnética de esta paciente cuando estaba con el Glen en su casa y controlada en consultas, y la resonancia hay fibrosis bestia del ventrículo, que fue cuando se decidió listar para trasplante. Ferran, ¿y no tiene alguna relación con el cierre del sinusoide, con la embolización? Porque parece que es a continuación, tal como lo ha explicado. No, perdona, la segunda paciente, se refiere, o sea, la segunda paciente no tenía sinusoides. Por pensar en circulación sinusoidal que se asocia a estos pacientes a veces. Hay un detalle, perdón, si me permitís, que habéis hablado y yo creo que con mucho acierto, que es el paso de un Glen a un Fontan en el momento de una asistencia. Pero claro, eso lo publicaron los del Texas Heart hace unos años. Pero cuando son niños tan chiquitos es muy difícil. Y mi pregunta es si os plantearíais hacer lo contrario. En situación de Glen, desmontar el Glen para ver la fisiología univentricular y tener una cámara única y conectar un oxigenador entre el drenaje venoso y el retorno arterial. Quizá, o sea, en la situación en Glen parece que el punto intermedio es incómodo, una saturación por un lado arriba, por otro lado abajo, y para homogeneizarlo o bien hacer un upgrade a Fontan o un downgrade a una situación parecida a un Norwood y alimentando con una fístula central en este caso. Vamos, tenemos muy poca experiencia, pero los últimos casos que ha sido ECMO con cánulas de Berlin, canulación torácica y salida subcutánea, están yendo súper bien. Hay un niño en lista de trasplante pulmonar que está en esta situación y tenemos al último Glen en esta situación. Y la verdad es que ahora nos decantaríamos por este tipo de asistencia. Una ECMO, canulación apical con cánulas de Berlin, salida por aquí. El paciente se puede despertar, se puede extubar, está sentado. Si no se puede extubar porque son muy pequeños, traqueostomía despierto y oxigenación 100% con un circuito que funciona perfecto y te ahorras inventos o cosas que puedan dar problemas. Ahora estaríamos en esta tesitura, a lo mejor la experiencia luego nos lleva a otras cosas, pero con la experiencia actual que tenemos abogaríamos por esto. Pues felicidades, porque personalmente pienso que la situación en la fisiología univentricular con asistencia, la más complicada es justamente la intermedia, la del paso a la situación de Glen. Hay otra pregunta más, muy rápido, va dirigida a Óscar, pero tenemos que cerrar ya en 2 minutos. Óscar, nos preguntan aquí si tenéis experiencia con terapia de asistencia de este tipo
como alternativa final en casos específicos, por ejemplo, hipertensión pulmonar severa irreversible. ¿Me oís? Sí. Vale, bueno, el problema es que en el Reino Unido la indicación que está aprobada para asistencias ventriculares de larga duración es como puente a trasplante o candidatura, entonces no tenían aprobado como terapia de destino esta terapia. Por tanto, la experiencia como una terapia definitiva, un destino, no la tenemos allí. Yo no tengo experiencia con ello. Muy bien, pues Juanmi, si quieres, yo creo que podemos cerrar la mesa, que nos hemos pasado unos minutitos. Despídela tú por tu veteranía y todo. Gracias, lo que hacen las canas. Bueno, pues muchas gracias a todos por la atención y sobre todo gracias a los ponentes, creo que es interesante y como siempre nos quedamos cortos de tiempo. Que paséis buen congreso y buen fin de semana a todos. Gracias. Nada. Gracias. Hasta ahora. Adiós a todos. Gracias. Adiós.